quiero integrar y le doy la más cordial bienvenida a José Manuel Urquijo, es consultor y estratega en comunicación política. Querido José Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido, flaco. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Y bueno, para que también nos des tu punto de vista, como consultor y estratega, pues puedes tener una definición muy clara de lo que ocurre en las redes sociales. Ya Manuel nos dijo específicamente qué es lo que están haciendo. Me imagino que no concluyó el trabajo todavía, ¿o ya concluyó? Este estudio lo seguimos analizando a lo largo del tiempo. Ya el tema está decayendo un poco. Parece ser que los datos indican que el abasto se está estabilizando. Todavía no está al 100%, pero aún sigue habiendo conversación, aunque lo fuerte de este análisis ya concluyó, digamos, el pico estuvo por ahí del día 10 más o menos. Exactamente. El perfil del usuario sí va por ese rollo de quejarse en redes sociales, de manifestar su enojo ante una crisis, porque a lo mejor se evita el pagar una terapia. Sí, pues yo creo que ya la parte digital la dejó y la explicó muy claramente Manuel. Yo lo que quisiera ahorita ahondar o profundizar es un poco en la estrategia, en el cómo ha hecho el presidente López Obrador para enfrentar esta crisis, ¿no? Primero que nada es tomar la gran decisión de combatir un problema que muchos califican ya de crimen organizado, que es el robo de combustible. Yo creo que todos teníamos más o menos una idea de qué significaba el robo de combustible, pero nadie dimensionábamos hasta qué punto era el negocio hipermultimillonario que representa el robo de combustible. Yo sabía que existía, pero hasta ahora no había visto a otros presidentes, no los había escuchado. Enfrentarlo así, ¿verdad? Enfrentarlo así y además abrir el panorama como está. O sea, porque se hablaba de una explosión en un ducto por huachicoleo, atraparon a unas personas no sé, lo de los militares en Puebla que pasó hace como 2 años. O sea, sí teníamos conocimiento e idea de que el problema existía. Pero se perdía, no pasaba 2 o 3 días nombres, y adiós. No se decía claramente nada de eso. A dónde pertenecían. Y ahora sí está completamente claro. El secreto a voces salió a la luz. Secreto a voces, pero además es ya, podemos dimensionar de qué tamaño es el negocio del crimen organizado de las bandas del huachicol. O sea, hoy podemos dimensionar que son más de 60,000 millones de pesos, que son 80,000 barriles de gasolina lo que se robaban al día. O sea, antes no sabíamos esos números que hoy son totalmente alarmantes, ¿no? ¿Y cómo lo enfrenta Andrés Manuel López Obrador en este tema? Mira, de inicio yo creo que es muy importante destacar que el presidente, y lo decíamos la vez pasada que estuve aquí contigo, Mariano, el presidente es el que pone su propia narrativa. Absolutamente nadie le construye la narrativa que él quiere vender sobre el tema que él domina, ¿no? Sobre su agenda. Él dijo que iba a ser el presidente que combatiera la corrupción y este es el primer golpe que da sobre la mesa en un tema de corrupción. Y yo creo que es muy importante lo que suceda después de esta atención, de esta crisis o este golpe o este timón que está dando. ¿Por qué? Porque se va a definir si el presidente logra cumplir con acabar ese negocio de corrupción. Él nos vendió en campaña que iba a ser el presidente que combatiera la corrupción y hoy lo que está haciendo es cumplirle a su electorado. O sea, él dijo, yo voy a acabar con la corrupción, ya empezó, aquí está, huachicol es corrupción. Claro. Entonces no es diferente lo que nos está dando. O sea, es muy de acuerdo y muy congruente con lo que el presidente nos dijo en campaña. Y yo creo que por eso, vámonos a los números que han presentado varias encuestas, entre el 60 y el 80% de los mexicanos aprueba esta estrategia de combate al huachicoleo. Claro. A lo mejor la forma todavía hay ciertos matices, pero es importante decir también que ese 60-80% de personas que aprueban la estrategia de combate al huachicoleo, pues podría ser similar también, y ahorita lo veía en unos datos, a las personas que no tienen coche, ¿no? Por ejemplo, alrededor del 30% de los mexicanos tienen automóvil y el otro 60-70% no tienen automóvil. Entonces creo que ahí hay un match entre la información de la aprobación del presidente hacia el tema del combate al huachicoleo y las personas que tienen un automóvil. Oye, pero lo que sí es cierto es, independientemente de los temas que haya tomado o haya tocado y la popularidad de nuestro presidente, es que en redes sociales, y lo vimos a finales del 2018, él causó tendencia. Fue uno de los temas más platicados, más buscados. Y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Además, ¿cómo le hace? Desde la conferencia mañanera, el propio presidente ya está generando agenda, ya crea agenda política, económica y de medios sociales.
De hecho, él está poniendo la agenda política en México. Él la no está poniendo. No se la está poniendo la oposición. Nadie más. Como ocurrió en el sexenio anterior. Anterior, exactamente. Entonces, ¿Andrés Manuel López Obrador implementa el social intelligence? Sí. No lo implementa él. Digamos, el social intelligence existe. Nosotros lo podemos extraer. Él lo está entendiendo, o su equipo de consultores probablemente lo está entendiendo. La realidad es que ha sabido bajar lo que está ocurriendo a una comunicación efectiva, cosa que a través de redes sociales. A través de redes sociales. También entendió el poder que las redes pueden tener en el caso, por ejemplo, del fallecimiento de la gobernadora. Él decidió no asistir a un evento solemne por las conversaciones que estaban ocurriendo en ese momento en redes. Bueno, que ahí fue muy criticado, porque finalmente le dijeron, exacto, eres el hombre de Estado, tuviste que haberte presentado, no independientemente fue si te criticaban o no en pero redes, su ¿no? decisión fue motivada por el entorno social que estaba ocurriendo en el mundo digital. ¿Qué estaba ocurriendo en el mundo digital en ese entonces? Es comprensible, digo, no sé si yo le hubiera recomendado hacer eso, probablemente yo le hubiera recomendado que lo ideal hubiera sido presentarse al evento. Al final del día es el jefe del Estado. Así es. Independientemente de las redes sociales, hay una responsabilidad que cumplir. Porque finalmente, José Manuel, vamos a seguir viendo esta dinámica. Incluso puede crecer la dinámica a través de las redes sociales. ¿Cómo le impacta directamente a Andrés Manuel? Totalmente. Yo creo que si hay un político en este país que ha entendido el funcionamiento de las redes sociales, lo ha comprendido y además las ha convertido en un aliado estratégico, ya no solo de los medios de comunicación, es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde que él estuvo en campaña para presidente, o desde que él era el gran opositor antes de las campañas del año pasado, yo creo que él fue el primero que entendió el humor social de este país, y eso definitivamente pues sí te da un termómetro la parte de las redes sociales, sí te da un termómetro muy importante el humor social, aunque ahora, y eso nos puede explicar ahorita o profundizar un poco más Manuel, sobre la creación de tendencias falsas que son al final de cuentas pues robotizado y demás, pero todo esto no es solamente robotizado, no es solamente artificial, o sea, existe ahí. Es decir, si existe un problema, si existe una queja, etcétera, lo que hace la inteligencia artificial en muchos casos es exacerbar esa queja, exacerbar ese humor, pero el humor ahí está. ¿Y qué es lo que pasa? Después se siguen sumando más voces en las redes sociales y inclusive en las calles y demás. Ahorita estamos hablando particularmente de redes sociales, pues se suma a ese humor social. Claro. O sea, yo estoy viendo que alguien... Vaya. Exacto. O sea, las emociones se contagian. Sí. Positivas, negativas, las emociones se contagian. Claro. Lo que decías ahorita, la gran mayoría de las personas que hablábamos del problema, por ejemplo, el desabasto de gasolina, era enojo. Esa es la emoción número uno. ¿Qué seguía después? Sin embargo, ¿Qué más descubrieron? ¿Qué salió? 26% de la conversación hablaba del huachicoleo. O sea, la conversación se centró en un 70 y algo % en el desabasto, en la molestia social que existía por el desabasto. Era enojo. Exacto. El 26% de la conversación, solo el 26% habló del problema en sí, que es el huachicoleo. Entendiendo que ninguno de los que estábamos hablando, la gran mayoría de las personas que estaban hablando de este tema, es un experto en hidrocarburos. Claro. Entonces, pero ¿sabes qué pasa? Que en redes sociales nos convertimos en opinólogos, todos opinan, expertos. Todos somos expertos, todos señalamos. Cuando alguien no está en la misma sintonía que tú, opina lo mismo que tú, pues lo decimos que es un tonto, que no sabe, que es un ignorante, siempre terminamos criticando. No, y al final habemos personas que nos retiramos de la comunicación y de las batallas digitales, en muchos casos porque al final no había forma de salir bien parado. Claro que no. Dijeras lo que dijeras, siempre hay detractores, siempre va a haber gente que te ataque. Siempre hay. Y siempre ibas a salir mal, ¿no? Claro. Por un lado o por otro, no importa. La realidad es que este enojo fue bien capitalizado no fue tan bien capitalizado por la oposición. Yo creo que cualquier partido de la oposición, entiéndase PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, debía haber tomado esta situación y aprovecharla. Entendiendo estos datos, lo que se estaba hablando, no le sacaron el provecho oportuno. Hubiera sido una oportunidad de oro, de hecho era un dulce que dejaron escapar. Bueno, pero también era un tema bastante complicado. Entonces, digamos que este tipo de estrategias que podemos sacar a través de redes sociales, que haces tú como empresa, puede beneficiar, a otras empresas, a partidos políticos, a figuras públicas y demás, a raíz de lo que puedes, digamos, obtener, la información que puedes obtener en redes sociales. Por supuesto, estos estudios al final del día son un pilar
para seguir construyendo a nivel comunicacional. Es decir, un estudio en sí pues no te sirve de nada, es cómo aprovechas ese estudio para saber qué comunicar. Entonces, yo ya entendí el problema, ya entendí lo que la gente está diciendo y sobre todo entendí lo que la gente quiere escuchar. Muchas veces es fundamental decir no lo que estoy pensando, sino lo que la gente quiere escuchar. Cosa que Andrés Manuel aprovechó perfectamente y lo hizo muy bien a lo largo de los últimos 6 años siendo de la oposición. Si la oposición hubiera tomado un estudio de estos, hubiera entendido el humor social, lo hubiera segmentado de forma correcta, lo hubiera podido aprovechar y mandar mensajes específicos a diferentes tipos de audiencias y de públicos y aprovechar esto para crecer. Sin embargo, vemos que la popularidad de Andrés Manuel se mantuvo, incluso creo que aumentó, los datos que estábamos revisando en la mañana, está en torno a un 60-70% en lugar de aprobación. En lugar de bajar en un problema. ¿La creció? Aumentó, estaba en un 60 y ahora está entre 60 y poco y 70%. Entonces aumentó, no mucho, pero aumentó. Cosa que si tú veías la molestia general, hubieras pensado que hubiera sido diferente. La realidad es que no, que lo aprovechó y lo capitalizó por lo mismo que dijo José Manuel hace un momento, que pudo comunicar a través de las mañaneras efectivamente lo que estaba ocurriendo y lo que la gente quería. El problema como tal, ¿no? Enfrentó el problema realmente. Cosa que nos escondió. Yo creo que algo muy importante, lo acaba de decir Manuel, es la importancia del dato. Un dato como tal no te sirve si no le das un buen uso. Entonces depende mucho de los estrategas, y a eso nos dedicamos nosotros, es la parte de para qué utilizas un dato. Si ellos tienen este tipo de inteligencia que sacan de las redes sociales, que extraen de los usuarios del internet, entonces a nosotros nos sirve para tomar decisiones, para crear mensajes, para segmentarlos específicamente al público que deben ir, etcétera, ¿no? En el caso de la oposición, y lo dices muy bien, yo creo que la oposición hizo un muy mal trabajo en cuanto al tipo de aprovechamiento, entre comillas, que quiso hacer de esta crisis del presidente, ¿no? O de este episodio, no lo vamos a llamar crisis como tal. ¿Por qué? Porque creo que quisieron irse a un extremo totalmente del espectro al decir, ya somos Venezuela, ya están faltando víveres y están faltando comida en los supermercados, con imágenes falsas. Salía Walmart a desmentirlo, o sea, sí. De verdad es irónico, o sea, es una burla lo que están haciendo, o sea, Y más si vemos el trasfondo del problema, en lo que se estaba combatiendo en realidad, pues era algo bastante noble, por decirlo de una manera, o algo que estábamos exigiendo desde hace muchísimo tiempo. No había forma de que la oposición pudiera ganar ese tema. Y si no exigirlo, es como dice José Manuel, finalmente nos vamos enterando de algo que sí sabíamos que existía, pero no le poníamos tanta atención. De hecho, no hubo estrategia. No lo dimensionábamos. En realidad no hubo estrategia de comunicación por parte de la oposición, o sea, se puede decir que fueron una veleta. Como daba el viento, ellos iban moviendo. Para allá se iban. Pero otra cosa, perdón que te interrumpa, o sea, otra cosa que es importante porque creo que hay que señalarlo, o sea, ni el PRI ni el PAN podían venir a darle clases a López Obrador de cómo enfrentar el problema. O sea, a ver, el problema empezó con Vicente Fox. Se mantuvo y creció. Porque este tema ya tenía muchísimos pero empezó a contabilizarse, digamos, empezó a ser un poco visible, no con el nivel de visibilidad que tiene hoy. Claro. Se mantuvo con Felipe Calderón y creció con Felipe Calderón. Y con Enrique Peña Nieto, no, bueno, pues explotó. Bueno, claro, se desbordó de una Exacto. manera. Entonces, ¿con qué cara viene el PRI a decirle al presidente, a decirle a Morena, que tienen que mejorar su estrategia de combate al huachicoleo? Por favor, no tienen la calidad moral que sí la tiene el presidente, no lo estoy defendiendo, trato de ser objetivo y analizar el punto desde la perspectiva de la percepción. Y mire que Vicente Fox ya salió a flote, ¿no? Claro. A través de sus redes sociales para incluso llamarle cállate, chachalaca. Me encantó, cállate, chachalaca. En el caso específico de Vicente Fox, vieron que el niño era risueño y le hicieron cosquillas. Exactamente es eso. La verdad, yo opino, que me disculpen todos, pero yo opino que se ven ridículos peleando así a través de redes sociales. Estamos hablando de un expresidente. Pero sin embargo, al usuario le da mucho juego, porque la política dejó de ser un tema de élites para volverse un tema social y popular. Inmediato y popular. Que si siempre debía ser así, la batalla política ahora la juega cualquiera. Cualquier persona desde su teléfono puede ser un agente político. Exactamente. A través de las redes sociales tenemos acceso a todo tipo de información. Así es. Ya no nos pueden ocultar absolutamente nada. Podemos dar nuestro punto de vista y de alguna forma ser escuchados o leídos. Así es, ¿no? Y mira que las redes sociales, ahí tenemos en pantalla precisamente el último tuit de Vicente Fox donde le dice: no seas lengua suelta, prueba tus dichos o cállate
Cállate, chachalaca. Hermoso tuit, vamos a decirlo. Exactamente, digo, para nosotros nos genera discusión, nos genera contenido y por supuesto agradecemos a las redes sociales y bueno, que se están volviendo adictivas, si no es que ya lo son, impresionantemente adictivas. Son adictivas, ¿estás de acuerdo? Hay estudios que la gente saca su celular 143 veces al día. Imagínate. Y la gran mayoría de las veces ni en la mano. Yo lo tengo aquí escondido, debo decirlo que aquí está. Aquí lo tengo, tapo la marca, pero aquí lo tengo. Estamos platicando que ahora todas las reuniones son así. Que incluso habemos muchos que en las reuniones ponemos una canastita para que cada quien ponga su teléfono ahí y podamos convivir de manera normal. Debería ¿no? ser ley hacer eso, te lo voy a decir, porque bueno, se y les decía lo de lo adictivo porque el tema que vamos a platicar a continuación tiene que ver con las adicciones y la adicción al tabaco, que es terrible, muchachos. Ya no fumen, por favor, se nos van a enfermar. Manuel, muchísimas gracias. Gracias por venirnos a platicar. Gracias, Amigo, muchísimas gracias como siempre. Un gusto verte y qué bueno que estás con nosotros. Gracias.